En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Mi boca con alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis faltas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todo tu pecado, tu flaqueza y tu falta. Amén. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y tu falta, mis muchísimas faltas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo de la Santísima Trinidad. La lectura del día de hoy se encuentra en la página 1459. 1459, Mateo 28, versículos del 16 al 20. Y dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos, los que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos. Gracias, paso a ustedes. Domingo de la Santísima Trinidad, domingo después de Pentecostés, y bueno, uno puede hacerse algunas preguntas sobre qué tiene que ver esto hoy en día con la vida de las personas de fe, de la Iglesia, de los creyentes y las creyentes, de nuestro mundo, nuestro entorno. Y bueno, no es algo tampoco que aparece como un término. Pronto la palabra Trinidad así tal cual está no la vamos a encontrar en el texto bíblico. Encontramos textos como el que hemos compartido hoy, este final ahí del Evangelio según San Mateo, con sus particularidades, por supuesto, y también las discusiones de los primeros siglos. Que, bueno, hay muchas formas de aproximarse a esto, inclusive la propia fecha que hoy tenemos como fiesta de la Santísima Trinidad, y es relativamente reciente. Creo que es del siglo XIV, si no me patina demasiado la memoria. O sea, no estaba como un tema de fecha específica en los primeros siglos de la Iglesia. Por un lado, por la cantidad de discusiones aún en camino, y por otro lado también porque hacía falta en aquella época una fiesta para recordar la Trinidad. Esa era una pregunta, si realmente hacía falta esto, porque lo más probable es que la cuestión trinitaria, con sus discusiones y todo, estaba presente en lo cotidiano de la vida de la Iglesia. Entonces, no necesitaba por ahí un acento sumamente marcado en estas cosas. Bueno, con el paso del tiempo todo se va moviendo, y tengamos en cuenta también que cuando hablamos de la Trinidad es cuando la comunidad creyente, la comunidad de fe, de alguna manera quiere hablar acerca de, y ahora, bueno, ¿cómo lo decimos? Podemos decir, acerca de Dios, o acerca, tal vez, más para la comunidad de fe, de su vínculo con lo sagrado, su vínculo con Dios. O, como está muy marcado en nuestra tradición cristiana a través del testimonio bíblico, cómo Dios se vincula con su creación, con la humanidad. Bueno, tensiones en esto hay una larga historia que no es para este domingo dedicarnos a hacer historia de los concilios, pero por ahí tocar algunas cosas que después uno dice, bueno, ¿esto tiene alguna relevancia hoy? Porque esa sería la pregunta como para pensar en nuestra reflexión de esta mañana. Si la Trinidad hoy, como concepto, tiene alguna relevancia o no. Bueno, los comienzos
y el recorrido de la iglesia cristiana no es algo tan lineal como a veces finalmente lo tenemos como cuestión aprendida hoy en día. Era una especie de salpicado de un montón de cosas, con muchas discusiones, tensiones, y uno tiene que mirar acá cuáles eran las tensiones más bien de esta reflexión sobre la fe, lo que se llama teología, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es la teología? Es eso, es reflexionar sobre nuestra fe. Si uno quiere ponerle otras cosas por encima, dice, bueno, pero en lo básico tenía que ver con esto. ¿Y cómo conecta la fe con la vida de todos los días? ¿Y cómo conecta la vida de todos los días con la fe? Esta cuestión de las conexiones que estaba presente. Y una de las preguntas que está ahí, va recorriendo esto, que es un tema de la iglesia cristiana de todos los tiempos, es la pregunta, ¿quién es Jesucristo para nosotras, para nosotros? Y este tema de qué significan toda una cantidad de términos como salvación, redención, pecado, perdón, ley, evangelio, todos esos temas que están dando vueltas, y cómo esto tiene que ver o no con la vida de todos los días. Es interesante que relatos, narrativa de época, señalaran que de alguna manera las discusiones de los concilios también eran las discusiones en el mercado. La gente discutía acaloradamente, tanto como hoy en día se discute acaloradamente posiciones políticas. Entonces también hay un poco de esto. Es decir, lo que pasa es que cuando uno mira esto desde la historia de la fe, hay que tener, sí, en cuenta los contextos, pero no dejar que esos contextos sean los determinantes en las lecturas. Si no, terminamos simplemente haciendo lectura, ya sea sociológica, psicológica, antropológica, y los que somos simplemente con humilde formación teológica, cuando nos metemos en esos campos, generalmente lo que hacemos es de una calidad bastante pobre. Entonces, mejor dejarle eso a especialistas de esas áreas y concentrarnos en aquello que, bueno, algo nos han enseñado, algo habremos aprendido, bien o mal, algo revisaremos o no, depende. Ahora, ¿qué pasa con la Trinidad entonces? Claro, no hay un solo texto que pueda determinar esto, inclusive el texto que hemos compartido hoy, que aquellos que hacen lecturas más históricas del texto bíblico dirían, bueno, pero eso es una elaboración de la iglesia primitiva o esa iglesia primitiva mateana, porque es la tradición que vincula con Galilea, no con Jerusalén, Lucas. Ahí nos hemos movido un poco también de entre los textos que venimos leyendo. No es lo mismo Jerusalén que Galilea, no es lo mismo. Campo, ciudad, centro, periferia, todas esas cosas que uno puede mirar simplemente en un mapa. Y está fuertemente vinculado este texto al bautismo, porque al menos en los comienzos de este movimiento, que después se llamará cristianismo, el bautismo era clave y central. Hoy debería serlo también, pero bueno, está mezclado entre un montón de cosas culturales y otros temas. Y el bautismo tenía que ver con una forma de ser parte, y ahora es donde está en juego la cuestión trinitaria. Si es parte de la comunidad o si es parte en Dios que hace que ese sea parte de la comunidad. Esa tensión está aquí también. No es casualidad que en el tiempo esta idea de Padre, Hijo, Espíritu Santo, después inclusive con los credos se hablaba, bueno, la idea de creación, la idea de redención y pues la idea de la iglesia. Claro, ahí hay cosas que uno dice, bueno, especialmente los que tenemos tradición de la Reforma, decían, no nos gusta tanto porque
la Iglesia se convierte en mediación de la gracia. Entonces los que tenemos tradición protestante, hace un poco de ruido. Claro, las distintas miradas en las distintas épocas y los sutiles cambios que a veces acomodan a otras necesidades. ¿Qué pasa entonces? El texto bíblico, que finalmente es la norma sobre toda la norma, tiene una cantidad de imágenes. La pregunta es, bueno, ¿cómo, de alguna manera, cómo se articulan? Hay distintas imágenes de Dios, más las propias que cada uno y cada una genera. Esto que ya lo veníamos tocando con Pascua y con Pentecostés, esto de cómo construimos imágenes de Dios. Es decir, esta idea de, bueno, podemos buscar a Dios en la naturaleza. Claro, Dios está sin duda en la naturaleza, pero lo que nosotros vemos es solo lo que nosotras queremos ver o podemos ver. Y si uno es muy extremista, puede decir que hasta nuestras propias construcciones, hasta muy sesudas, están determinadas de lo que nosotros ponemos ahí. Nietzsche dice esto, ¿no? Pero bueno, el tema entonces es cómo lo trinitario, que con la Ilustración, el siglo XIX, fue diluyéndose. Es decir, uno de los grandes teólogos del protestantismo, que marcó y todavía marca un montón de cosas, Schleiermacher, veía la Trinidad como algo innecesario y decía, eso no tiene nada que ver con la vida de las personas creyentes de todos los días. Inclusive en su texto principal lo relegó ahí al final como una cosa ahí, casi no en las últimas palabras, pero hacia el final de la obra. Y uno podría decir, bueno, claro, el problema es que cuando decimos Dios, que se usa mucho, ¿no? Uno se pregunta cómo lo usa cada persona que lo dice. Si está en el ámbito de la fe, si está en la boca de un político, si está en... O sea, cada cuestión es diferente, no es lo mismo. Y ahí es donde, de alguna manera, nuestra reflexión de hoy intenta ir, al menos intenta. Es interesante que el tema de la Trinidad, que se había diluido, esta idea de Dios en tres personas, y claro, estas discusiones originalmente estaban en griego y después pasaron al latín, y las traducciones complican, porque hoy en día nosotros pensamos persona y pensamos en individuo, porque es como construimos hoy nuestro pensamiento. Cuando pensamos en una persona, yo si pienso, cierro los ojos y digo persona, empiezo a imaginar personas individuales. Esta idea de que persona, posiblemente más antigua, era lo que podía subsistir por sí mismo, sí, claro, hay algo de eso, pero era algo mucho más integrado que nuestras imágenes de hoy. Entonces, a veces las palabras que se fueron moviendo en el tiempo, inclusive en algún momento, bastante más reciente, después del Concilio de Nicea fue, pero aparece la palabra prosopon, máscara, que para nosotros máscara es algo externo, pero en la idea más griega, la máscara, claro, pero es lo que determina. Por eso, si uno sube al teatro, al escenario, el lugar de los dioses, porque tengamos en cuenta que en estas culturas el escenario es el lugar de los dioses, aquí en la tierra, esa cuestión de conexiones, hay que usar la máscara para que el personaje no se coma a ese individuo, a esa unidad que está detrás, porque no hay un concepto tan marcado que es algo que se hace, sino que el personaje, que era la persona, tomaba posesión de aquel y aquella que realiza las acciones. Al revés de cómo hoy en día miramos una cantidad de cosas. Claro, cuando ponemos todo esto junto, sin tener en cuenta estas diferencias, se nos arman algunos líos. Claro, bueno, ahí está la cuestión. El monoteísmo, dice Marta. Claro,
El problema es que ahí es donde el cristianismo es una cosa, no es politeísta, pero no es absolutamente, riesgo de pisar los bordes de las herejías, por eso digo, no es absolutamente un monoteísmo cerrado como otras tradiciones. Se abre y juega con esta cuestión de concepto de una sola deidad que es en sí misma una especie de comunión, para navegar estas cosas, de estas distintas imágenes que presenta justamente el texto bíblico. Y si el texto bíblico es la norma por sobre toda norma, bueno, hay que poder de alguna manera lidiar con eso. Y claro, en estas tensiones estaba quién es Jesucristo. Porque finalmente el acceso a la Trinidad es a través de Jesucristo. La única imagen de Dios que tenemos como comunidad de fe cristiana es a través de la encarnación, a través de Jesús, a través de Jesucristo. Y debemos mirar a través de esto. Ahora, ¿qué pasó cuando esto se disolvió? Siglo XIX, ¿no? Que ya decía, bueno, la Ilustración, todas estas cosas viejas no tienen sentido. Claro, atrás de eso también pasaban cosas en la sociedad. Es una época de la Ilustración, la ética, la razón por sobre todas las cosas. Es decir, el ser humano había, de alguna manera, evolucionado a otros niveles de ética. Entonces, las miradas eran, bueno, con esto que hay ahora, ¿es necesario todo eso otro? Claro, después vino la Primera Guerra Mundial. Y después el entremedio y la Segunda Guerra Mundial. Y entonces toda la ética, la racionalidad, el alto nivel humano empezó a tambalear. Y no es casualidad que siglo XX, uno de los teólogos probablemente de más renombre e importancia, un teólogo reformado, Karl Barth, un suizo, reformado, de tradición reformada, que tiene, bueno, su dogmática y otros libros, arranca con la Trinidad. ¿Qué es lo que Barth está viendo? Barth está viendo que hay que volver a revisar estas bases porque también, si uno mira Juan Calvino, Martín Lutero, o sea, como la Reforma, así, estos tradicionales, también sus obras son trinitarias. El pequeño catecismo, el catecismo menor, ¿no? Que lo seguimos utilizando como material de catequesis. Nos hemos encerrado y miramos al mundo como algo externo, ¿no? Y ver qué me puedo aprovechar de eso. Y no esta cuestión mucho más integrada, que el concepto trinitario está ahí. Esta cuestión de comunidad donde no se pierde la personalidad o lo que hoy llamaríamos nuestra individualidad. La cuestión trinitaria maneja eso de manera bastante compleja, sin duda. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué la Reforma? Bueno, uno diría, sí, claro, porque tanto Calvino como Lutero y otros no querían estar fuera de lo que era ya la línea general de la Iglesia cristiana, con sus variaciones entre Oriente y Occidente, pero la línea general. Ahora, Barth, y en el ámbito católico, en el católico romano, Karl Rahner, o sea que uno mira y dice, esto está reapareciendo. ¿Por qué? Porque de distintas maneras, y por eso sigue siendo importante hoy no toquetear estas cosas, no jugar con los símbolos, porque los símbolos siempre generan sentido. Y cuando uno empieza a toquetearlos, empieza a hacer una especie de billar loco donde las piezas vuelan para todos lados y uno pega en la otra. En el fondo, en la cuestión de la Trinidad, había cuestiones que tenían que ver, que uno mira las imágenes, el arte, ¿no? O sea, recuerdo un sermón de años atrás de mi colega antecesor, el
pastor César Gogorza, que hablaba de las distintas imágenes y del arte, un excelente sermón por lo claro que era en cuanto a la presentación de estos conceptos, ¿no? Donde Dios Padre aparece como un señor de barba, viejito, y en algunos casos muy parecido a los emperadores, con cara serio, en otros casos como un viejito medio chocho con cara de bueno, pero, es decir, pero siempre esta cosa de Dios Padre, distinto a La Cabaña, la película que vino, donde Dios Padre es mujer y negra. Es decir, y uno dice, ajá, roles y cuestiones de género pueden jugar de otra manera. El hijo, que aparece en esto, siempre esta idea de joven muy, al menos en mucho del arte, claro, alto, delgado, rubio, con barbita bastante arreglada, así con... Claro, sí, sí, estas imágenes del cine, ¿no? Jesús en el cine, que por ahí alguna vez todavía le podemos pedir al pastor Carlos Valle que vuelva a hacer su conferencia de Jesús en el cine, donde uno ve toda esta cosa. Claro, y el Espíritu Santo queda relegado a algún pájaro por ahí, la paloma, ¿no? Entonces uno dice, claro, es una especie de cuestión casi con la ramita de olivo. Claro, lo que pasa es que... También está Jesucristo origen, el que andaba con María Magdalena, que muestran toda la historia, hasta las miniseries, hay varias vertientes con María Magdalena, te muestra la parte buena, te muestra la parte mala. Claro. Ahora hay toda una búsqueda de otras imágenes. Todo es narración. Es boca en boca. Claro, todo es narración. No hay otra cosa que narración. Y acá es donde uno mira la cuestión trinitaria y dice, ¿qué vieron en el siglo XX? Y tenía que ver justamente con esta cuestión de la regulación teológica, por supuesto, cómo nos entendemos las personas cristianas en el mundo y en la relación con nuestro prójimo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la Trinidad con eso? Bueno, claro, porque todo lo que tiene que ver con toda la cuestión de nuestro vínculo con Dios pasa por Jesús en este vínculo trinitario. No por otro lado, porque si queremos ir a buscar a la figura de Dios Padre, lo más probable es que vamos a encontrar una cuestión monstruosa. Claro, pero la puerta, y Jesús dice esto, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Estas imágenes que trae Jesús. Y por el otro lado, la inversa en los textos es, he aquí que estoy a la puerta y llamo, quien me abra entraré y cenaré con ella, con él. Es decir, esta idea de cómo es el vínculo entre lo sagrado y lo humano y lo sagrado. Porque justamente en Jesús esa cuestión se ha desarmado como algo imposible y se ha puesto como posibilidad de comunicación y circulación. Pero claro, la búsqueda de la imagen de Dios Padre directamente por fuera o es un ídolo que fabricamos o es una cosa monstruosa. Y si buscamos por el lado de espíritu, to, neuma, como es que podemos pensarlo en femenino, en neutro, como está en griego, o en el hebreo el ruach, el problema y la virtud, las dos cosas, es que Dios espíritu, espírita, actúa transformando. Pero ahí, al Espíritu Santo, no le importan los pecados, no le importa nada. O sea, directamente hace constantemente. Y algunas cosas, bueno, de paso, si de buena manera y con mucha amabilidad esa dinámica trinitaria le pide algo específico, bueno, lo hace también. Pero después, justamente esto de ser persona, que tiene que ver con la cuestión de que pueden funcionar autónomamente, el Espíritu de Dios actúa siempre.
está dentro, está afuera, está alrededor. Si uno va a la teología oriental, está en las cosas. O sea, el cristianismo oriental mira una piedra y ahí ve también la presencia del Espíritu. Estas cosas bellísimas. Pero, claro, el Espíritu, lo que tiene es que no tiene ningún tipo de forma de tener algún tipo de diálogo con límites. Hace lo que quiere y cuando se le antoja. Y ahí vemos consecuencias, es como el viento, dice el texto bíblico. No lo vemos, pero vemos las consecuencias. Ahora, para la relación nuestra como seres humanos, la clave sigue siendo Jesucristo, para entrar. Y esta clave tiene que ver con la relación con nuestros semejantes. ¿Por qué Karl Barth, que después va a ser la pluma principal de uno de los grandes documentos del siglo XX, que tuvo su cuestión anterior también, que tenía que ver con el oponerse al modelo de la Alemania del Tercer Reich, del nazismo? Porque ahí había todo un movimiento de conservar el Nuevo Testamento y eliminar el Antiguo. O sea, todas esas viejas imágenes de Dios que eran judías, había que eliminarlas y reemplazarlas por los mitos germánicos. Claro, ahí también se rompe el modelo trinitario. Entonces, cuando el modelo trinitario reaparece, dice, no, porque todo esto, todo hace a la revelación de Dios en la historia. Por eso no se puede cortar. Claro, la Trinidad reaparece también para poner freno a los caprichos de algún grupo, del Estado, cuando el Estado pierde su vocación y en lugar de cuidar a toda la gente, decide cuidar a algunos por sobre otros y a los demás eliminarlos. La Trinidad viene a frenar eso. Por eso es crucial que esto vuelva, porque también en la Trinidad, a partir de ahí, cuelgan todas las demás miradas. Es decir, la clara distinción entre ley y evangelio está colgado de la Trinidad. Todos los demás, algunos podrían decir dogmas, posiciones teológicas, miradas, están colgadas de la Trinidad. Eso es Lutero, ¿no? En las conferencias sobre el Génesis. Lutero trae, es decir, todas están colgadas de acá. Entonces, el tema del amor al prójimo en el sentido de cuidar el bienestar y la justicia, para Lutero, y también si van a leer Calvino lo van a encontrar con otra vueltita en cuanto al Estado y todo, pero lo van a encontrar también, está colgado de la Trinidad. Cuando se rompe es donde fácilmente la Iglesia se desvía y termina avalando cuestiones que, bueno, en su momento llevaron al quiebre de la Iglesia en Alemania. Entonces, ¿tiene alguna validez para nosotros y nosotras hoy? Bueno, por un lado, tal vez es un recordatorio que cuando los seres humanos consideramos que hemos evolucionado tanto que no necesitamos de otras cosas, pasan cosas muy complejas. También es un recordatorio para la comunidad cristiana grande, iglesia, comunidad, asamblea, como quieran traducir, que el testimonio bíblico en su amplitud, lo que al menos tomamos como texto canónico, que son los acuerdos, porque estos son acuerdos, es decir, tiene esta variedad de imágenes que al integrarlas no nos toca decidir a nosotros qué dejamos afuera y qué dejamos adentro. Porque si no, bueno, siempre está esta cuestión de la soberbia. La doctora Melano Couch decía en sus clases, la hibris, decía, y se acomodaba los lentes. Es decir, esto de, bueno, nosotros y nosotras sabemos más. Y vamos a corregir la Biblia, vamos a corregir la confesionalidad, vamos a corregir toda la historia a partir de lo que... Claro, de cómo nos levantamos hoy a la mañana. Bueno, ahora, cuando vino la crisis del siglo XX, claro,
lectura un poco más malvada, si quieren. Claro, la Ilustración y la racionalidad y la ética funcionaba en algún circuitito, porque mientras tanto estos mismos imperios en las colonias hacían desmanes, destrucciones, violaciones, asesinatos, pero como ocurría lejos, no se veía. El problema fue cuando todo eso se vino más cerca, y entonces dijeron, oh, ¿qué nos pasó? Bueno, por eso no es casual que en Latinoamérica Leonardo Boff, es decir, trae el tema trinitario, y lo van a encontrar en otros teólogos también. Es decir, algunos por un poco de herencia europea y otros con relecturas. Es decir, cómo esta comunidad de lo sagrado, es decir, también es modelo de comunidad humana hoy en día. Y que cuando se rompe, bueno, uno deja la puerta abierta a que aquellos que quieren de alguna manera tomar el poder en distintos ámbitos, lo pueden hacer con más facilidad. Así que, ¿tiene que ver o no? Bueno, eso cada uno quedará pensando. Claro, necesitamos hoy un domingo de la Santísima Trinidad. ¿Qué pasará con los demás domingos? ¿Qué predicaremos? Porque el problema es que si no estamos predicando un concepto trinitario en el resto de los domingos, bueno, ¿a qué se reduce nuestra prédica? Bueno, a recetas moralistas. Por ahí me pueden gustar más, menos, porque claro, lo que sea la receta moralista que me gusta no es moralista, es lo correcto. Y la que no me gusta, esa es moralista. Bueno, me puedo engañar un rato, después en algún momento uno se hace preguntas. Hay que repensarlo y pensarlo hoy cómo esto actúa en nuestras vidas, con nuestros semejantes. El modelo trinitario, por decirlo, si es que se puede llamar modelo, trae justamente esta cuestión de la comunidad desde lo sagrado, no la construcción humana que hace lo que puede. Bueno, más allá, sí, antes que alguien me lo corrija, que las confesiones luteranas dicen que siempre ha de existir una iglesia cristiana, porque eso es promesa de Dios. Lo que pasa es que no es la iglesia mediadora de la gracia, sino la predicación. Y el Espíritu Santo ahí actúa porque la Trinidad dice, vaya y haga, el Espíritu dice, bueno, de paso lo hago, lleva a las personas para que en ese espacio de la predicación y en ese espacio de comunidad conozca a Cristo. Fuera, siempre hay riesgos. Ahí están las promesas y las consecuencias tienen que ver en cómo miramos y cómo nos relacionamos con las demás personas en un vínculo que, como dije hace un momento, muy individualista, donde justamente vamos muchas veces en el sentido opuesto al modelo trinitario de lo sagrado en nuestras propias vidas. Entonces también un domingo de la Santísima Trinidad es una invitación a volver a partir de nuestros vínculos de fe para con Dios, preguntarnos sobre los vínculos que tenemos como comunidad pequeña y como comunidad grande. O sea, claro, toda la comunidad grande del mundo del cual somos parte. Que así sea. Amén. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como aceite bueno derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando las hermanas están juntas. Se parece al rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno
bueno es cuando los reunimos todos juntos, porque el Señor ahí manda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno